Hemos visto sistemas operativos de todo tipo en el canal, sistemas basados en Linux, otros sistemas ya descontinuados y algunos de ellos bastante extraños, como el caso de ReactOS que busca ser compatible con Windows. Y en esta ocasión les traigo uno en el que su historia se remonta ya por los años 90 y que al día de hoy podemos instalarlo y usarlo para tareas básicas en una PC. Sin embargo, muy pocos lo conocen. Estoy hablando de Haiku, un sistema operativo desarrollado bajo software libre y código abierto, pero que no tiene nada de Linux. Esto no es lo más curioso de Haiku, sino el hecho de ser básicamente la continuación de BIOS, un sistema que vimos en el video de sistemas operativos que fracasaron en el pasado. En este video veremos la historia de este sistema y haremos una review. ¿Qué se podrá hacer con Haiku? Comencemos. Para los que ya conocen la historia de BIOS, tienen marcados los tiempos en la línea de reproducción si quieren adelantarlo, aunque en esta ocasión voy a contarles cómo fue la historia desde el lado de Apple. Todo comenzó en la década de los 90. Steve Jobs en ese entonces ya no formaba parte de Apple, sino que ya había creado con anterioridad su propia empresa informática llamada NeXT, donde desarrollaron y fabricaron ordenadores NeXT con un innovador sistema operativo. Pero estos no fueron los únicos ex empleados de Apple que sacaron sus cartas. John Louis Gassée, quien fue el reemplazo de Jobs hasta que lo despidieron en 1990, fundó la empresa VI Inc., donde crearon el sistema operativo BIOS, lanzado en 1995. Estaba bastante adelantado para la época. Contaba con un micronúcleo modular propio que estaba altamente optimizado para el trabajo multimedia, audio, video, gráficos y animaciones 3D, un soporte envidiable para la multitarea y un sistema de ficheros de 64 bits llamado BFS. Tenía características que a Windows le llevó años incorporar. BIOS corría originalmente bajo su propio hardware, las VBox, aunque también desarrollaron versiones compatibles para Mac, y como se imaginarán le tocó competir tanto con Mac como con Windows. Pero a pesar de ser un sistema operativo increíble, apenas vendieron entre 1800 y 2000 unidades en un plazo de 2 años. Apple, por su parte, estaba en una situación crítica. Pasó mucho tiempo desarrollando Copland, el nombre clave de Mac OS 8, el cual iba a ser una versión radicalmente distinta, pero fue un proyecto desastroso que terminó cancelándose, y optaron por buscar el futuro sistema operativo para las Macs desde afuera. Fue entonces que BIOS resultó ser un candidato prometedor, siendo además que ya era compatible con el hardware de Apple. Y aunque las intenciones de VI fueron venderle el sistema a Apple, las negociaciones no cerraron. Apple llegó a ofrecerle hasta $125 millones, pero los inversores de VI no esperaban menos de 200 millones. BIOS no era el único sistema bajo el radar de interés de Apple, ya que por otro lado estaba el sistema de NextStep, de la mano de Steve Jobs, ocasión en la que Apple esta vez cerró la negociación con éxito, $427 millones a cambio del pack completo, la empresa de Next, el sistema operativo y el propio Steve Jobs. ¡Me lo llevo! ¿No lo tienen rubio? Fue así como todo pasó a ser parte de Apple, mientras que VI siguió su camino por cuenta propia, camino en el que no le fue nada bien con sus ventas, y no había mucho desarrollo de software compatible por parte de terceros. Buscando mejorar la situación y alcanzar una mayor popularidad, expandió el sistema a la arquitectura x86 e intentó llegar a acuerdos con los fabricantes para incluir sus sistemas en las PCs. Sin embargo, por años Microsoft había utilizado contratos de licencia con fabricantes de hardware, los cuales impedían la fabricación de equipos con más de un sistema operativo instalado. En un intento desesperado, el presidente de VI incluso llegó a ofrecer el sistema de manera gratuita, pero ningún fabricante llegó a aceptar. La muerte de BIOS ya era inminente. La empresa demandó a Microsoft por prácticas anticompetitivas. El juicio fue cerrado y Microsoft debió pagar una suma de $23,2 millones a VI. En 2001, la empresa PAL compró VI, dejando a los usuarios del sistema operativo sin soporte a nuevas actualizaciones y nuevo software. BIOS tenía una comunidad muy fiel y aficionados que, como se imaginarán, quedaron muy decepcionados ante la caída de VI, y fue así que se formaron varios proyectos de software libre que buscaron recrear el sistema de VI e incluso extender sus capacidades, sin incluir, claro, el código propietario cerrado de VI. Entre ellos nació OpenBIOS. Sin embargo, fue necesario cambiar el nombre para evitar problemas con las marcas registradas por la empresa Palm. En una encuesta realizada en 2002, ganó el nombre de Haiku por mayoría de votos. Haiku fue usado anteriormente en mensajes de error de BIOS. Es una forma de poesía japonesa tradicional que intentaba reflejar la sencillez y elegancia en VI. Curiosamente, entre los candidatos para el nombre se encontraba también Firebox,
Actualmente Haiku se encuentra en fase beta. Sí, de forma similar a React OS tiene un desarrollo bastante lento. Se presenta como un sistema que se centra en la informática personal y multimedia. Tiene ports para la mayoría de las aplicaciones de BIOS, como también aplicaciones gráficas de GNU Linux y BSD. Ahora lo veremos a fondo. Bien, aquí estamos en la web oficial de Haiku. Les voy a dejar un enlace en la descripción del video por si la quieren visitar. Vamos a consultar cuáles son los requisitos del sistema en la documentación. Vemos que tiene versión para la arquitectura x86, es decir 32 bits, y no es la gran cosa lo que pide. Apenas 384 megas con memoria virtual activada, eso sí, y 1,5 GB de almacenamiento, pero recomiendan al menos un Pentium 4 con 512 MB de RAM y 3 GB de espacio. La verdad, estos requisitos no son nada hoy en día. Nos podría servir para alguna PC vieja o de bajos recursos. Esto no es una recomendación directa, debemos comprobar qué tal funciona el sistema. Vamos a descargar la última versión beta a la fecha de salida de este video, y en este caso probaremos la ISO en su versión de 64 bits. Si es para probar solamente, siempre recomiendo hacerlo en una máquina virtual, pero en el caso de una máquina real probablemente sea necesario desactivar el Security Boot. Esto es muy particular de cada PC. Por lo demás no hay mayores complicaciones. En la pantalla inicial vamos a elegir el idioma y la distribución del teclado. Incluso se puede probar Haiku desde la RAM sin instalar ni modificar nada en la PC. Nos encontramos con algunas advertencias importantes de la instalación para leer. Continuamos. Y aquí la parte más compleja, que consiste en crear una partición para Haiku. Vamos a configuración de particiones. Lo ideal es haber creado con anterioridad un espacio libre con algún gestor de particiones. Si ya está creada la partición, simplemente le damos el formato VIP para el sistema, confirmamos todo y listo. Ya se puede cerrar esta ventana y luego podrán seleccionar la partición para instalar el sistema y le damos a empezar. La instalación es increíblemente rápida, sobre todo si se trata de una PC actual. Para los que se lo pregunten, es posible hacer un dual boot con Windows, por ejemplo. Tendrán opción de crear un cargador nuevo si se van a herramienta y eligen configurar menú de arranque. Es una configuración muy intuitiva, pero eso sí, todo con el debido cuidado, sobre todo si es una PC donde tienen instalado otro sistema de uso principal. Por mi parte no le veo mucho sentido, ya que este sistema lo veo más para probarlo en una máquina virtual o para instalarlo de lleno en alguna PC de pruebas o de bajos recursos. La pantalla de carga me pareció genial, tiene unos iconos que se van iluminando a medida que avanza la carga. Pienso que los Windows más actuales le falta esto, antes solían tener más color y animación que ahora. Debo aclarar que a pesar de los requisitos mínimos, si no asigno un mínimo de 2 GB de RAM y 12 GB de espacio libre, el sistema se queda congelado en la pantalla de carga y no arranca. Este no fue el único problema con el que me encontré durante las pruebas. Luego de instalar el sistema cambié la resolución y agrandé las fuentes, pero al siguiente inicio me encontré con el sistema totalmente bloqueado, no pude escribir ni hacer nada, solamente me mostraba este error. La única solución fue reinstalar todo desde cero nuevamente. Bueno, ahora sí, ya estamos en el sistema por fin. Así es el entorno tal cual, con la diferencia de que agrandé un poco los iconos y las fuentes para que se aprecien mejor para el video, porque si le ponemos una resolución muy alta sin tocar nada, queda todo demasiado pequeño. A nivel visual, como era de esperar, es muy parecido a BIOS, con algunas mejoras visuales. Recordemos claro que BIOS era un sistema de los 90. Debo reconocer que al principio me perdí un poco, a pesar de haber probado incontables sistemas para el canal. Este tiene un concepto que no vi en ningún otro en ciertos detalles. Encontraremos accesos directos en la parte superior, trae manuales y un tour que en realidad son accesos a la documentación que hay en la web de Haiku en inglés. Tenemos la tradicional papelera y en la zona superior derecha tenemos lo que le llaman la barra de escritorio, que vendría a ser el equivalente al menú inicio y la barra de tareas de Windows. Esto es personalizable, algo que destaco de Haiku es el nivel de personalización que tiene. Si vamos a la línea de puntos esta que apenas se ve al lado del reloj y arrastramos con el clic, podemos llevarla a cualquier esquina o incluso cambiarla con un estilo alargado tradicional. Vamos a dejarlo como es originalmente. El botón de la pluma vendría a ser como el botón inicio, nos permite acceder a la información del sistema, buscador, documentos y archivos recientes, y todo lo que son aplicaciones y configuración. Luego tenemos un pequeño indicador de carga de la CPU y opciones de energía, opciones de red y ajuste de volumen. Por último, más abajo irán figurando las cosas que tengamos abiertas o minimizadas. Vamos a abrir una carpeta ahora para ver qué nos encontramos. La primera impresión que vemos es que la barra de título no abarca toda la ventana, sino una parte. Esto tiene una razón y ya verán por qué.
A la izquierda tenemos el botón que sirve para cerrar la ventana y a la derecha tenemos lo que le llaman el botón de zoom, que en realidad lo que hace es redimensionar la carpeta con respecto al contenido que tiene. También podemos redimensionar la ventana manualmente desde la esquina inferior derecha. Desde el botón atributos podemos agregar o quitar los detalles que queramos ver, como el tamaño o tipo de archivo. En ventana podemos cambiar el tipo de vista de los iconos e incluso cambiar el tamaño según los píxeles. Y aquí en archivo, además de las funciones que todos conocemos, podemos crear también carpetas y otros tipos de archivos. Podemos crear personas. ¿Qué es esto? Es un archivo en el que podemos almacenar datos de diferentes personas. Puede ser una modalidad interesante y ágil para trabajar, para almacenar información personal o lo que sea simplemente creando carpetas y archivos nuevos. Esto nos da la posibilidad de copiarlo directamente a un pendrive o enviarlo fácilmente. Volviendo al menú anterior, para que tengan una idea de la personalización de este sistema, fíjense que si nos vamos a editar plantilla, nos abre una carpeta en la que podemos agregar, quitar o incluso modificar funciones, como si estas funciones fueran unos archivos más en una carpeta. Bueno, ¿y por qué razón la barra de títulos está así? Voy a abrir otra carpeta para mostrárselo. Si mantenemos presionada la tecla de Windows o Super como quieran llamarle, y con el clic arrastramos la barra junto a otra, podemos fusionarlas. Y de esa manera tenemos pestañas en una misma ventana. Pero esto no termina aquí, resulta que se puede hacer con cualquier aplicación del sistema. Vamos a hacerlo por ejemplo con la calculadora, vamos a fusionarla junto con las carpetas. Es muy interesante el potencial que tiene esto. Como dato curioso, Windows intentó hacer algo parecido en el pasado, pero descartó la idea ya que debían modificar muchas cosas en el código, pero este sistema ya lo trae. Y no termina aquí, también podemos arrastrarla y unirla a los bordes. De modo que cuando lo arrastramos, se arrastra todo e incluso comparten el redimensionamiento. Un detalle que casi paso por alto, cómo minimizamos las cosas. Simple, doble clic en la barra de títulos y veremos el programa disponible en la barra de escritorio. ¿Qué podemos encontrar en las preferencias del sistema? Pues para empezar podemos modificar la apariencia del sistema, como el tamaño de las fuentes y los colores, aunque también podemos instalar un programa que ya viene con un pack de temas que veremos luego. Podemos crear atajos de teclado, Bluetooth, configurar correos electrónicos, es posible cambiar el fondo de pantalla, claro, pero incluso podemos editarlo para cambiarlo de posición manualmente. Podemos posicionar el logo de Haiku como queramos, o bien cambiar la imagen directamente. También encontraremos configuración de impresora, multimedia, notificaciones, pantalla, los viejos salvapantallas infaltables en sistemas de este tipo. Tiene una opción bastante sencilla para configurar la memoria virtual, algo útil en sistemas con poca RAM. Esto en Windows solía estar un poco más escondido. Yendo un poco más al plato fuerte, ¿qué aplicaciones tenemos? Para resumirlo, de lo básico hasta un poco más que eso. Una aplicación muy curiosa que nos permite ver con zoom el lugar donde posicionemos el puntero, un lector de archivos PDF, más que necesario en estos días, la calculadora que ya vimos anteriormente, cliente de correo, grabador de sonidos, reproductores. Probé descargar un video en MP4 y lo reproduce sin problemas. No fue necesario instalar ningún tipo de códec. Y así como podemos reproducir video, también tenemos un visor de imágenes, claro. El sistema no trae sonidos por defecto, probé reproducir un tema por si no era un problema o falta de algún driver, pero se escucha sin problemas. Así que bien, tenemos tanto video como sonido. Monitor del sistema donde podemos ver la RAM ocupada. Vemos que efectivamente el sistema tiene un consumo muy bajo. Un editor de texto al estilo bloc de notas que se llama P. Sí, así se llama, P. Tiene su propio software para actualizar el sistema, simplemente hace la búsqueda, le damos a actualizar y eso es todo. Lo probé y hubo ocasiones en las que me tira un mensaje de error y no pude actualizar. Por último, entre las cosas más importantes, el navegador web. El sistema cuenta con su propio navegador llamado Web Positive. Como vemos, aunque maximicemos, no aprovecha toda la pantalla ya que nos limita la barra de escritorio. Aunque esto se puede solucionar si activamos la función de ocultar automáticamente la barra para aprovechar mejor el espacio de las aplicaciones. El navegador anda, cuenta con la función de pestañas, no es perfecto con todos los sitios, por ahí encontré algún que otro error de visualización, cosas que no se muestran, y me fue imposible poder reproducir videos de YouTube. Probé instalando otro navegador, el de GNOME, y aparentemente como que es capaz de reproducir videos, pero por alguna razón el navegador es lentísimo para estas tareas, al final quedé en lo mismo, imposible disfrutar de YouTube. Y en ocasiones me pasó que el navegador se cerró de la nada. Esto es algo que probé tanto en máquina virtual con distintas configuraciones, como en máquina física, incluso con la versión de 32 bits, y el resultado fue el mismo. Lo aclaro porque algunos me comentaron en el video de React OS
OS, no, eso no anda porque es una máquina virtual, o porque te anda lento por la VM, bla 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 bla. Sepan que no es que estoy haciendo un video donde tiro comentarios de lo que encuentro ahí en el momento. Esto es un video comprimido de pruebas que estuve haciendo durante toda la semana en el sistema. Encontraremos una sección muy curiosa, una sección de demos. Se tratan de aplicaciones de demostración para hacer pruebas, o para ver si la aceleración 3D está funcionando correctamente con distintas configuraciones. Algunos de ellos son incluso juegos como el Sudoku, o hasta aplicaciones para dibujar figuras básicas. Una pregunta que nos interesa a todos: ¿se pueden instalar aplicaciones? La respuesta corta es sí, y es muy sencillo, aunque con unos peros que encontré por el camino. Contamos con Haiku Depot, que funciona como especie de tienda. Tenemos una sección de recomendados donde encontraremos aplicaciones muy útiles. Muchas de ellas son las más conocidas de GNU Linux, aunque vale recordar que el sistema no tiene nada de Linux. O también podemos buscar más software en la sección de todos los paquetes. Simplemente seleccionamos lo que queremos instalar, le damos al botón, aplicamos los cambios y comenzará a descargarlo desde los repositorios. Entre algunas de las aplicaciones que a muchos les pueda interesar, encontraremos Audacity, Avidemux, algunos emuladores, aplicaciones de diseño como GIMP, juegos de código abierto, gestor de contraseñas, tenemos VLC, cliente torrent, incluso LibreOffice, así que también podemos hacer trabajos de oficina con este sistema. Eso sí, vale aclarar que la versión de 32 bits está mucho más recortada que la de 64 bits. En la de 32 no encontraremos tantas aplicaciones disponibles para descargar, lamentablemente. Estuve probando algunos juegos, obviamente esto no es la biblioteca de Steam. Algunos tienen gráficos como el viejo Doom, pero es algo. Los controles predeterminados tampoco son lo mejor, hay que hacerle varios ajustes. También tenemos unos cuantos emuladores disponibles como DOSBox, Dolphin e incluso RetroArch. ¿Cómo es el tema con los drivers de video? Bueno, hay dos posibilidades. Una es que Haiku haya instalado un driver dedicado para tu placa de video en el mejor de los casos, pero de no contar con driver dedicado, la otra posibilidad es que esté usando un driver genérico llamado BESA, el cual tiene sus limitaciones. Eso lo pueden averiguar colocando un comando en el terminal. Si como respuesta reciben besa.aceleran, es porque está usando este driver genérico. Instalé también el Team Manager para mostrarles que podemos cambiar el tema del sistema fácilmente. Hay distintos estilos, colores, alguno que se asemeja mucho a Windows. Con esto podemos guardar incluso nuestras propias configuraciones. Tema Matrix, no, miren lo que es esto, por Dios. Imagínense que llegan al lugar, abren la notebook y la gente mira de reojo esto. Quedas como todo un hacker del estereotipo de los 90. ¿Cuáles fueron los mayores peros que encontré en la tienda? Bueno, por lejos ha sido lo que más problemas me ha dado en el sistema operativo. El primer día que lo probé, muchas aplicaciones directamente no se instalaban. Haiku Depot me daba mensajes de error. Sin embargo, al día siguiente pude instalar las mismas aplicaciones sin problemas, aunque en varias ocasiones tarda su buen tiempo a pesar de ser aplicaciones muy ligeras. Llegué a la conclusión de que los repositorios no siempre funcionan bien o están muy limitados con el ancho de banda. Si algo no se puede instalar, a veces es cuestión de intentarlo más tarde. También me ha pasado que el sistema se queda totalmente congelado cuando uso el programa y no queda otra que reiniciar la máquina. ¿Se puede usar Haiku como sistema principal? La pregunta no es tanto si se puede, sino más bien si es recomendable. Y por algo no puse en el título de este video alternativa a Windows o a Mac, aunque me hubiera gustado que fuese así. Personalmente me gustan estos sistemas para probar y experimentar. Hay cosas en cuanto al concepto que me gustaron mucho, como el manejo de las ventanas, pero para un uso diario ya depende de cada uno y la situación. Tengamos en cuenta que es un sistema en beta y lleva en desarrollo mucho tiempo. Y como vimos, al menos desde mi experiencia tuve varios problemas. El navegador, el software para instalar aplicaciones y hasta el sistema en sí, ni bien terminé de instalar y configurar un par de cosas. Podría ser útil para alguna PC antigua o de bajos recursos, pero no es algo como para mandarse con confianza a usarlo, sino probarlo un tiempo y ver cómo corre en el hardware de la PC. El mayor problema de este tipo de sistemas suelen ser los drivers y la estabilidad tanto del sistema como los programas. Dependiendo mucho de la PC, quizás en algún hardware puede andar mejor o peor. Te invito también a mi review de ReactOS. Si aún no lo viste, estoy seguro que te encantará. Podés darme un gran apoyo uniéndote como miembro. Déjame tu me gusta, suscríbete y activa la campanita si YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.